de Los Ángeles, estamos desde Santana, California. A los que nos pueden ver a través de las plataformas de Facebook, en Zoom que estamos ahorita, y más tarde lo vamos a retransmitir en el canal de YouTube. Somos parte del Centro Cultural de México, aquí en Santana, California. Los miércoles tenemos un programa que se llama Miércoles de Cultura, de Historia y Cultura, en el que tocamos estos temas culturales, y está abierto para que cualquier miembro, cualquier persona que tenga un tema que decir, están abiertas las puertas de nuestro espacio cultural. Ahora tenemos un tema muy interesante, me llamó mucho la atención el título, Las mamás de los generales liberales. Hasta me dio ganas de ir a hablar a mi mamá. Mamá, ¿cómo estás? A ver si me da permiso, porque todos tenemos una especie de mamitis. Unos la tienen más aguda, otros más tranquila, depende cómo les fue en la feria, pero la mamá es algo bien importante y casi nunca se toma en cuenta. Casi nomás se ve al personaje, o a veces a la esposa o al amante, pero la mamá es la clave. Entonces, sin más, le vamos a presentar al maestro Armando, desde la Ciudad de México. Él es un historiador, está haciendo un doctorado también ahorita, y nos da mucho gusto tenerlo aquí. Entonces, sin más, me despido, su amigo Miguel Ángel, y les presento al maestro Armando. Los micrófonos son tuyos, Armando. Gracias, Miguel. Bueno, pues ha sido una experiencia no solo grata, importante el conocerlos, el poder estar haciendo pues, esta apertura de la historia, por el trabajo, por ejemplo, de Miguel, que nos ha estado contando también su proyecto de investigación, nos ha estado compartiendo cómo se puede ver la historia desde diferentes lugares. Lo que voy a compartirles en esta sesión, pues va en ese sentido. Nos desembocaremos justo en el tema de las mamás de los generales liberales, pero previamente me gustaría ir haciendo un recuento, ir construyendo una serie de conceptos de modo muy esencial, muy básico, para poder llegar a ver por qué la importancia de empezar a movernos de la historia que conocemos. Y eso no significa que no sea válida, sino es con la intención de, digamos, como de complementar, de abrirnos un poco más a otros horizontes y no solo a lo que ya conocemos. Entonces, brevemente, antes de llegar justo al tema de las mamás y los generales liberales, me voy a referir a un par de conceptos, hacer la diferencia entre historia e historiografía. Ahora, hablaré un poco de lo que es la psicohistoria, un comentario sucinto de por qué tenemos que acercarnos también a otros temas de investigación, en este caso, a ver el papel de la mujer en la historia, porque la historia se ha escrito en muchos sentidos desde los ojos de los varones. Entonces, en pleno siglo XXI, en pleno donde estamos atravesados por fenómenos, por sucesos históricos como la caída del muro de Berlín hasta el fenómeno del COVID que estamos viviendo, ya no podemos seguir viendo la historia simplemente con una cuestión de la visión de los hombres. Bueno, voy a ir compartiendo algunas láminas, obviamente las voy a leer todas, simplemente las voy a ir utilizando como un pequeño guión. ¿Qué es la historia? La historia no es juzgar, es comprender, Lucien Febvre. La historia es también una lucha contra el olvido, forma extrema de la muerte. La Inquisición de la historia, Luis de Lloro, la Inquisición de la historia nos abre al reconocimiento del otro y de esa medida nos hace partícipes de experiencias no vividas, pero con las cuales nos identificamos y formamos nuestra idea de la pluralidad humana. Enrique Flores Cano. Y en ese sentido, vamos a entender que hay como dos conceptos de historia. Una como tal, el suceso que aconteció, lo que se vivió, y otra la disciplina, digamos la ciencia social. Esto, bueno, pues es una concepción de Álvaro Matute. Y vamos a llegar al tema de qué es la historiografía. ¿A qué nos enfrentamos cuando llamamos historiografía? Eh, digamos que la historia es lo que aconteció, la disciplina. Y la historiografía es la herramienta que nos permite saber cómo se escribió esa versión de la historia, los recursos que se utilizaron para ello. Entonces, creo que
Vamos a avanzar para acá. No, acá. Sí, vamos a quedar acá. Esa sí la voy a leer. Llaman historia el conjunto de hechos pasados, independientemente de que se les estudie o no. En cambio, denominan historiografía a las formas de estudio, relato o conciencia de esos acontecimientos. En otras palabras, la historiografía es la disciplina que se encarga de estudiar la historia, es decir, los hechos o procesos que tuvieron lugar en el pasado, en tanto que la historia se refiere en especial al acontecer o devenir humano y por ende a sus transformaciones o cambios a lo largo del tiempo. El ser humano es el único que selecciona consciente e inconscientemente los elementos del pasado que integran en un proceso constante su presente. Gerardo Lara y Telma Camacho. Todo esto con la intención de llegar a una pequeña reflexión. Regularmente los que pues, hemos tenido la oportunidad de estudiar la enseñanza básica, se nos enseña historia, lo que se conoce como historia oficial o historia de bronce. Una versión de historia escrita por los vencedores, escrita desde las instituciones, y que si bien tiene una función inicial que es la de formar ciudadanía, porque aquí no se trata de desacreditar a la historia de bronce, se trata de decir, existe, pero también qué postura podemos tomar frente a ella. Tenemos que acabar con esa visión del mundo binario, ¿no? O es blanco o es negro. La existencia del propio ser humano nos muestra que del blanco al negro hay un sinfín de tonalidades de gris. Entonces, la invitación que estoy haciendo desde este momento, pues es esa. Vamos a colocarnos en un punto reflexivo que si bien nos va a permitir argumentar, contraargumentar, no se trata de descalificar lo existente porque son enfoques válidos, son enfoques que han aportado, pero también hay que entender que la historia es un discurso de poder. Si revisamos, por ejemplo, plataformas como la de algún partido, sus idearios están basados en ciertos personajes históricos, en ciertas visiones de lo que aconteció. Entonces, por ello es importante hacer constantemente esas preguntas. Bueno, esto por un lado, me interesa entrar a la parte de que el tema que voy a reflexionar con ustedes tiene un enfoque psicoanalítico. Vamos a llegar al concepto de psicohistoria. Para ello, previamente, me interesa plantear la relevancia del psicoanálisis. Entonces, en su momento, Sigmund Freud dijo que el psicoanálisis le daba el nombre a tres cuestiones: a un procedimiento que sirve para integrar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, a un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación, y a una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? O sea, ¿por qué traemos a Freud a colación? Porque el psicoanálisis, por un lado, es el tratamiento clínico, la parte terapéutica, la parte pues, que busca darle un seguimiento a alguien que sufre psíquicamente, pero el saber que el inconsciente, entendamos el psicoanálisis como una disciplina del inconsciente, como un saber que busca dar luz a aquello que a veces incluso nosotros mismos negamos y que no está tan fácilmente accesible. ¿Qué ocurre cuando aplicamos esos vínculos a la cultura? Entonces, por ejemplo, Roland Chemama nos señala en el diccionario de psicoanálisis que se llama psicoanálisis aplicado a todo aquello, a aquella reflexión que se busca analizar mediante las herramientas del psicoanálisis. Y entonces podríamos recordar que el mismo Sigmund Freud abordó las esculturas abordó el Moisés de Miguel Ángel, habló de Leonardo da Vinci, habló de Goethe, entre otros temas culturales, aplicando el psicoanálisis, más allá simplemente del trabajo clínico. Y en ese sentido, ¿qué es la psicohistoria? La psicohistoria emerge como una disciplina que aporta el psicoanálisis y el conocimiento relacionado para comprender el papel de las motivaciones inconscientes en la historia, las fuentes de estas motivaciones en la historia de la creencia de los hijos y los efectos psicológicos de los genocidios, la esclavitud, las guerras y otros traumas a gran escala en individuos y grupos, según la International Psychohistorical Association, disculpen mi inglés de Peña Nieto. Asimismo, la psicohistoria se centra en el estudio de tres áreas de investigación interrelacionadas: la historia de la infancia, la psicobiografía y la psicología de grupo. Aquí me voy a ir brincando esto.
Este, simplemente yo necesito construir como esas pequeñas reflexiones con ustedes antes de entrar a mi tema de aterrizaje, porque es ahí donde voy a poder contextualizar el tema que vamos a centrarnos, que es el de las mamás de los generales liberales. Ahora, la historia, como ya lo mencionaba, en gran medida ha sido escrita por los varones. Es un hecho. Creo que lo sabemos, vivimos en un mundo patriarcal. Entonces, todas las fuentes de producción en su mayoría han sido creadas por los hombres. Y en ese sentido, Simón de Beauvoir, siguiendo al filósofo Paulin de la Barrère, escribió: todo lo que han escrito los hombres sobre las mujeres es signo de sospecha, porque es a un tiempo juez y parte. Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores, sabios, se afanaron en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y provechosa en la tierra. La idea de la mujer como un ser débil, incompleto, inferior o encarnada de la tentación demoníaca es el plano de la sexualidad, recorre siglos e historia. Se evidencia a través de los discursos religiosos, filosóficos, médicos, así como los mitos y costumbres. Entonces, hay un libro que les recomiendo ampliamente, La suerte de la consorte, de Sara Sefcovic. Es un libro donde la autora relata la historia de México, pero desde los ojos de las primeras damas. Es decir, cuando hablamos de la historia de México, pues siempre hablamos de los generales, de los presidentes, de los que movieron la independencia, y entonces hemos ido ocupando de figuras que sí ya están visibilizadas un tanto en nuestra historia. Llámese La Corregidora, llámese Carlota, llámese Leona Vicario, llámese hasta la mercadotecnia en Frida Kahlo, pero la historia de México es mucho más a través de sus mujeres. Y entonces, lo que quiero plantear en en la siguiente participación del tema que iré abordando, es justo eso: recuperar la presencia de muchas mujeres y el impacto que tuvieron. Porque como lo mencionaba láminas atrás, la psicohistoria nos permite ver que los sujetos no se hacen a sí mismos, forman parte de una familia, forman parte de una comunidad. Entonces los ires y venires, los vaivenes que se dan en torno a ello, pues van permitiendo algunas cuestiones para esos personajes que se van a volver importantes. Pero esos personajes que consideramos importantes en nuestra historia también tienen un impacto en del lugar donde vienen. O sea, no nacen de la nada, no nacen, o sea, Napoleón no llegó a ser Napoleón porque sí. Existieron muchas condiciones que muchas veces hay que reflexionar a través de las biografías, eh, de procesos que hay que estudiar en torno a él para poder comprender cómo se da una figura como la de Napoleón. Bien, quería sentar esto previamente a iniciar la ponencia que voy a ofrecer, que he llamado Las mamás de los generales liberales. Entonces les iré compartiendo este texto. Palabras de inicio. En una nota a la introducción de los sueños, Sigmund Freud escribió: las personas que se saben las preferidas o favorecidas por su madre dan pruebas en la vida de esa particular confianza en sí mismos, de aquel inconmovible optimismo que no rara vez aparecen heroicos y llevan a un éxito real. En ese sentido, la figura de la madre o de quien realiza la función materna resulta de suma importancia para el sujeto y su devenir, pues marcará rutas a seguir desde la infancia para el futuro de ese niño. En las siguientes viñetas, mediante la compilación de diversas fuentes, se busca poner en relieve, un tanto, el peso que tuvieron las madres de algunos de los generales liberales más sobresalientes, como lo fueron Leandro Valle, Ignacio Comonfort, Mariano Escobedo y Porfirio Díaz, en la vida de sus vástagos. Así, al acercarse a algunos pasajes de relación madre-hijo de esos personajes, se podrá apreciar puntos importantes de las biografías de los interfectos, pero también de sus progenitoras, y el sitio que ocuparon cada una de ellas en la sociedad que les tocó desarrollarse, misma en que se dieron sucesos de gran trascendencia como los últimos años de la Nueva España, la independencia y su consumación, el primer imperio, la intervención norteamericana, la guerra de reforma, la intervención francesa, el segundo imperio y la restauración de la república. Vamos a iniciar este viaje recordando un poco la figura de Leandro Valle. Y bueno, me voy a referir a su mamá, Ignacia Martínez, madre de Leandro del Valle Martínez. José María Leandro Francisco Paula nació el 27 de febrero de 1830
33, su padre fue Rómulo del Valle y su madre Ignacia Martínez. De esta última, como de las figuras femeninas de la época, existen pocos datos. De hecho, Alfonso Teja Sabre, en su trabajo sobre Leandro Valle, incluye unas notas dignas de atención. Por ejemplo, comenta que en documentos auténticos aparece como esposa legítima de Rómulo del Valle, la señora Dolores Robles. El autor considera la existencia de una contradicción oscura en esos datos, pero señala que por respeto a su biografía no intentó esclarecer más allá. Posteriormente, describe brevemente la progenitora de quien llegaría a ser uno de los más importantes generales del bando liberal. Doña Ignacia fue católica devotísima, pero jamás discutió ni en el seno del hogar los principios liberales de su esposo que heredaron sus hijos. El padre Leandro Valle, Rómulo del Valle, tuvo una importante carrera política y militar. Por ejemplo, en 1810 estuvo implicado en la conspiración de Valladolid, previa al movimiento insurgente, bajo las órdenes de Leandro Bravo. En enero de 1812 tomó parte en los combates de Tenancingo y Tecolaya. En 1813, al servicio de José María Morelos, colaboró en la lucha en la que se salvó a Valerio Trujano. En 1815 se unió a las fuerzas de Vicente Guerrero. En 1822 formó parte del movimiento contra el imperio de Agustín Iturbide. En 1828 fue elegido diputado por los distritos del Estado de México, hasta la época de la administración de Benito Juárez, en la que siguió al gobierno del oaxaqueño en parte de su peregrinar. Ante esa gran figura identificadora que tuvo Leandro Valle, Teja Sabre escribió: es necesario contemplar la existencia del padre y especialmente su carrera militar y política, relacionada con la personalidad de su heredero y discípulo, que pudo superar a su padre y maestro, dándole las más grandes satisfacciones y el mayor dolor. En ese contexto, doña Ignacia Martínez desaparece del escenario central, aunque se puede hipotetizar su trascendental colaboración como esposa y madre, y únicamente reaparece años después en un momento trágico. La guerra de reforma concluyó con la batalla de Calpulalpan, en la que los adversarios. Miramón sabía bien quién mandaba la brigada de Jalisco, y era además el jefe efectivo del Estado Mayor del Ejército que lo había derrotado, Leandro Valle. El ejército liberal entró triunfante a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861. Después de González, Ortega, Degollado y Zaragoza, la figura de mayor relieve parecía Leandro Valle. La historia de Leandro Valle encuentra su caso cuando, tras los fusilamientos de Santos Degollado y Melchor Ocampo, fue nombrado para perseguir a Leonardo Márquez, el Tigre de Tacubaya, quien logró vencer al joven general, dadas la superioridad numérica y la falta de caballería. Según Ángel Pola, Leandro Valle, antes de ser fusilado, escribió en un pliego de papel con lápiz la siguiente carta: en el Monte de las Cruces, junio 23 de 1861. Padre y madre queridos, hermanos todos, voy a morir porque es la suerte de la guerra, y no se hace conmigo más que lo que yo hubiera hecho en igual caso, por manera que nada de odio, pues no es sino en justa revancha. He cumplido siempre con mi deber, hermanos chicos, cumplan ustedes, y que nuestro nombre sea honrado como el que yo he sabido conservar hasta ahora. Padre y madre, a esta carta, a mí, un eterno recuerdo. También de ti me acuerdo, Agus, su hermana Agustina. Tú has sido mi madre también. A mis hermanitos y amigos, adiós. Ángel Pola cuenta cómo varios años después del fusilamiento de Leandro Valle, en 1892, su madre de 80 años de edad y con una pensión de 100 pesos mensuales, todavía sufría por la muerte del hijo amado. Ahí, en ese armario, tengo la camisa ensangrentada que traía Leandro, pero hace 32 años que no lo veo, no quiero verla, y ya él presentía su fin. Me contaron que cuando llegó al Monte de las Cruces dijo: me huele aquí a muerte. Las láminas que tengo compartidas hacen primero la de la izquierda para mí. Vemos una pequeña representación del fusilamiento de Leandro Valle, y luego tenemos su casaca, que estuvo en Museo Nacional, y la última es una restauración que se hizo recientemente del chaleco con el que fue fusilado Leandro Valle, y es el mismo que menciono en las líneas anteriores. Se encuentra actualmente esta pieza en Museo Nacional, Castillo de Chapultepec. Bien, vamos a continuar esta participación hablando de un personaje pues polémico, como lo es Ignacio Comonfort. María Guadalupe Ríos, madre de Ignacio Comonfort.
José Ignacio Gregorio Comonfort Ríos nació el 12 de marzo de 1812 en Amozoc, Puebla. Fue hijo de Mariano Comonfort y de doña María Guadalupe Ríos. Mariano tenía ascendencia irlandesa, fue parte de las milicias provinciales, subteniente y teniente de la Compañía de Dragones. En 1818 se le nombró capitán y con ese grado se adhirió en 1821 al Plan de Iguala, aunque falleció en 1826, cerca de los 44 años de edad. Entre 1825 y abril de 1827, Ignacio Comonfort estudió en el Colegio Carolino de su estado natal. Sus últimas calificaciones en esa institución coinciden con la fecha del fallecimiento de su padre, mayo de 1827. Inició su carrera pública en la Revolución encabezada por Antonio López de Santana en 1832. Tras la refriega, se le nombró comandante en la aduana de Izúcar de Matamoros. Posteriormente, se desempeñó como prefecto y comandante militar de Tlapa. Entre 1842 y 1843 fungió como diputado, participó activamente en la guerra contra Estados Unidos y formó parte del Congreso que se reunió en Querétaro, hasta que los norteamericanos dejaron el país. Se le eligió senador, cargo que ocupó hasta 1851. En 1852 nuevamente fungió como diputado. Al año siguiente se le nombró administrador de la aduana de Acapulco, pero el gabinete de Santana lo cesó. Más adelante apoyó la revolución de Ayutla y tras la renuncia de Juan Álvarez asumió la presidencia. En 1857, bajo su gobierno, se promulgó la Constitución, que se consideró radical, aunque después, arrepentido de haber apoyado aquel documento, se dio un autogolpe de Estado. Sobre este punto, Rafael de Salles Enrique escribió: dicen que el amor filial influyó poderosamente en su ánimo, que se dio, como Coriolano, ante los ruegos de su madre. El paralelo es falso. Comonfort obedeció a su madre, traicionando a otra madre más grande, más noble y más santa, la patria. Ignacio Comonfort nunca se casó, siempre vivió con su madre, aunque sí procreó 3 hijas con la señora Carmen Lara, María Guadalupe, Adela y Clara. Sin embargo, en ningún momento oficializó esa relación, para no ofender a su madre que quería a su hijo por siempre a su lado. De todos modos, las jóvenes hijas de don Ignacio, ilegítimas y todo, lo cuidaron en los últimos momentos de su vida y hasta su muerte, ocurrida en una emboscada en Guanajuato cuando volvió del exilio. Juana Mateos, en Memorias de un guerrillero, se ocupó de narrar diversos sucesos de la gran década nacional. Sobre la madre de Comonfort dice: la anciana madre del general Comonfort era el ídolo, el primero y el último amor de aquel hombre tan valiente en los combates y tan tímido en la política. Asimismo, llamó a un capítulo de esta novela La madre y el hijo. Ahí presenta 2 momentos. Primero, a la progenitora de Comonfort en plena charla con un clérigo de apellido Miranda, quien le ordena a la anciana intervenir con su hijo para desconocer la Constitución recientemente promulgada. En el segundo, se ve a doña Rita obedeciendo el mandato del sacerdote y combinando su vasta ego a dar marcha atrás en lo relativo a la política liberal, que atentaba contra las prebendas eclesiásticas. En uno de los diálogos de la obra en cuestión se lee: aquí, sobre mis rodillas, te enseñé a pronunciar el nombre de Dios. Yo empapé tu cabeza con las aguas bautismales y los óleos ungieron tus cabellos. Y yo te llevé al pie del altar y la hostia consagrada llegó a tus labios, llevando el perfume de la fe católica. Tú has sido creyente y lo sigues siendo todavía. ¿Por qué entonces derribar lo que has adorado y quemar en la llama de la impiedad tus creencias sagradas? En el 5º volumen de México a través de los siglos, escrito por José María Vigil, se ofrece un retrato político de Ignacio Comonfort, a quien un gran número de veces se tacha abruptamente y sin mayores meditaciones de moderado o hasta de traidor, sin entender que fue un hombre de su época. Comonfort quería sinceramente la reforma. Estaba convencido de su necesidad y comprendía perfectamente que era una exigencia ineludible de la revolución en que tan activa parte había tomado. Así, lo expresó en multitud de documentos oficiales y así lo probó con los actos posteriores de su administración. La diferencia entre su programa político y el del Partido Radical consistía en que Comonfort creía posible llegar al fin de todos deseados, poniendo de su parte la cooperación del antiguo ejército y aún de las mismas clases enemigas de toda innovación, estableciendo poco a poco y de una manera pacífica las más indispensables reformas, sin herir de frente arraigados intereses con los que era inevitable chocar tarde o temprano. Hubo, si se quiere, en el fondo de este pensamiento, mucho de ilusorio y paradójico. Del párrafo anterior, tal vez la palabra más adecuada para referirse a Comonfort sea el término paradójico, como lo mostró el Interfecto con su actitud de apoyar la promulgación
de la Constitución de 1857, pero después de desconocerla y finalmente volver del destierro para unirse a los huestes republicanos que luchaban contra la intervención francesa y morir emboscado en Chamácuero, Guanajuato. ¿Hasta dónde la influencia de María Guadalupe Ríos, madre de este general, tuvo que ver con las desconcertantes decisiones que precipitaron los sucesos para la Guerra de los 3 años? Guadalupe Ríos de Comonfort, madre del general, falleció el 6 de diciembre de 1863, poco más de 20 días después del fallecimiento del expresidente. Tal parece que por la pérdida del hijo amado. Bueno, la imagen que tenemos, además de ver a Comonfort en la lámina, es su sepulcro en el Panteón de San Fernando. Su mamá también fue enterrada ahí. Entonces, estoy haciendo la referencia de que poco menos de 20 años, 20 días después de que asesinan a Comonfort, la emboscan, la madre muere. Aquí hay un vínculo muy importante madre-hijo y que sí me permite a mí reflexionar el personaje de Comonfort y no caer justamente en esta diatriba de traidor. Por eso prefiero llamarlo paradójico. Bien, vamos a avanzar con otro personaje importantísimo, otro de los generales de Abolengo durante la Gran Década Nacional, Mariano Escobedo. María Rita de la Peña González, madre de Mariano Escobedo. María Rita de la Peña González, según Carlos Medina Villanueva, habría nacido el 2 de febrero de 1777 y se casó con Manuel Escobedo el 20 de junio de 1814. La dama en cuestión, a lo largo de su vida, tuvo una gran influencia sobre el vencedor de Querétaro. Concepción Lombardo de Miramón, cuando su esposo ya se encontraba preso y sobre él pendía la pena de muerte, en un afán desesperado por tratar de salvar a su marido, tuvo la idea de recurrir a la intercesión de la progenitora del nuevolense, por lo que fue a buscarlas a San Miguel, sitio en que radicaba la madre del general Orejón, como se apodaba Escobedo. Concepción Lombardo narró así el pasaje en cuestión, mismo que además nos ofrece un vivo retrato de María Rita de la Peña. Corría en mediados del año 1867. Me aconsejaron que fuese yo a San Miguel, pueblo situado a pocas leguas de Querétaro, donde vivía la madre de Escobedo, y que tratase de interesarla con su hijo a mi favor. Me aseguraron que ella tenía gran influencia en su hijo y que por su medio podía conseguir algo. Apenas llegué a San Miguel, me dirigí a la casa de la madre de Escobedo, la cual me recibió sin la menor dificultad, pero de una manera tan fría y poco cortés que se me desvaneció por completo la esperanza que allí me había llevado. Aquella mujer era una anciana que representaba los 80, alta, seca y llena de arrugas. Su aspecto era el de una persona común, y lo que me llamó la atención al verla fue la gran semejanza que con ella tenía su hijo, particularmente en las orejas, que eran fenomenales, y que por su forma y tamaño le daban a su fisonomía la exacta semejanza de un orangután. Demostré a aquella mujer la razón de mi visita, y le pinté con vivos colores mi pena, rogándole que se interesase por mí con su hijo. Ella me oyó tranquilamente sin demostrar el menor interés a cuanto le decía, y cuando acabé de hablar me dijo fríamente: ¿Y qué quiere que yo haga? ¿Se olvidó usted de los asesinatos en Tacubaya? De ese nuevo desengaño me volvía a Querétaro más triste y desconsolada de cómo había salido, y admirando la crueldad de aquella octogenaria sin corazón. Varios años después, cuando Escobedo ya se encontraba en el retiro, el periodista Ángel Pola acudió a entrevistarlo a su casa de Tacubaya. Pola da cuentas de varios momentos de la visita y de la versión de Escobedo sobre la toma de Querétaro. Sin embargo, hay un pasaje en que aparece doña Rita y que permite leer el respeto y la presencia que tenía la señora sobre su hijo. Por aquel tiempo en que su aureola deslumbraba, solo había un ser a cuya voz siempre sentenciosa obedecía con mansedumbre de fanatizado devoto. Esta voz era de la que le dio la luz, doña Rita Peña. Cuando el valiente soldado alzaba la voz para alguna represión, aquel ser le acallaba como por encantamiento. Mariano, le decía dulcemente, mande usted, vea. Y ya que estaba presente, siéntate, hijo. ¿Qué es eso? Y el severísimo general, jefe de miles de hombres, vencedor de todo un imperio, sumiso ante aquel ángel del bien, sentábase cerca encogido y silencioso guardando compostura. A veces, ese adorado ser, al empezar la sobremesa, se levantaba para perderse de vista. Algún comensal entre los muchos que de diario había, llegó a preguntarle por qué, se alejaba y contestó en secreto, para que Mariano pueda fumar.
el vencedor de Querétaro, aquel quien derrotó a Maximiliano, Miguel Miramón y Tomás Mejía, aquel que Concepción Lombardo pensó que podía llegar a perdonarle la vida a su esposo, aquel que en su momento se levantó en armas contra el propio Porfirio Díaz, era un cachorrito ante la presencia de su madre, al grado de someterse sin chistar a su voz de mando, como lo muestra el hecho de no fumar enfrente de ella. Bien, ya para ir dándole como cierre a esta participación, me voy a referir pues a la madre de Porfirio Díaz. Creo que personaje que no necesita que se le mencione mayormente en la historia de México, conocemos medianamente su impacto. María Petrona Cecilia Mori Cortés, madre de Porfirio Díaz. El padre de Porfirio Díaz fue José Faustino Díaz Orozco, quien realizó varias actividades a lo largo de su vida: dependiente minero, herrador y veterinario, capitán de Vicente Guerrero, plantador de caña y magueyes, peletero y mesonero. Arrendó una posada que llamó Mesón de la Soledad. Ahí puso un banco de herradura y un hospital de veterinaria. No obstante, cuando murió, su familia quedó al garete y María Petrona Cecilia Amor y Cortés, progenitora de quien llegaría a ser presidente de México, se hizo cargo de sus hijos. El propio Díaz rememoró al respecto lo siguiente: el bienestar de la familia terminó con la muerte de mi padre, ocurrido en el año de 1833, en que fue atacado del cólera. Apenas tenía yo 2 años y 2 meses. Los pocos bienes que dejó mi padre los consumió mi madre en la subsistencia y educación de la familia. Recuerdo que ella manejó el mesón algunos años y que eso le ayudaba en sus gastos. Y si su aptitud de mujer no le permitía aumentar el haber paterno, su buen juicio y sus deberes de madre le proporcionaron la manera de prolongar por mucho tiempo aquellos escasos recursos. Además de sostén económico y materno, ¿qué más le insufló Petrona a Porfirio Díaz? Apoyo en su formación y búsqueda de su camino profesional. A los 13 años, Porfirio entró al Seminario Conciliar de Oaxaca y perfilaba sus estudios por los caminos de la teología. Díaz tenía un pariente cura llamado Francisco Pardo, quien en aquella época estaba por dejar una capellanía y por derecho familiar le correspondería ocuparla a Porfirio, con lo cual podría asegurar 12 pesos mensuales como ingreso. Pero Díaz declinó ese destino. Aquí entra otra cita de Díaz, de sus memorias. Aunque mi madre deseaba ardientemente que yo siguiera la carrera eclesiástica, no ejercía presión sobre mí, pues yo me sentía muy inclinado a ese género de estudios, porque los niños aficionan a lo que ven, y cuando tuve después otras amistades, figuras como el propio Benito Juárez o Marco Pérez, que me inspiraron otras ideas y me abrieron más amplios horizontes, cambié de modo de pensar y causé con eso decepción a mi familia. Mi madre, como era natural, se afligió mucho. Me hizo notar que me verían grandes dificultades, puesto las cosas como estaban. Sin embargo, de todo esto, ella me estimulaba a no seguir la carrera eclesiástica, sino lo que más me agradara. Decidido ya abandonarla, tomó mi madre a su carga la tarea de notificar la resolución a mi protector, el señor Domínguez, lo cual era para mí muy terrible. En aquellos días, en Oaxaca, solo se impartían las carreras de medicina y derecho. El futuro militar optó por la segunda y se inscribió en los cursos de Derecho del Estado. Años después, ya en la refriega de la Guerra de Reforma, Díaz tomó partido por el bando liberal, por lo cual estaba ocupado cuando aconteció una de las más grandes pérdidas de su existencia. Mi madre murió en 1859. Estaba yo a la sazón en Tehuantepec, cuando las necesidades del servicio me hicieron venir a Oaxaca, en donde permanecí 2 días solamente. La encontré enferma, pero ignoraba su gravedad. Por una parte y por todas las exigencias del servicio militar no me permitieron diferir mi marcha. No tuve el consuelo de verla morir, pues falleció 2 días después de mi salida de Oaxaca. El apoyo de Petrona Mori a Porfirio, primero como sostén económico y después en lo relativo a la elección de carrera, fue por demás trascendente para su futuro, y aunque nunca habría de saberlo, para todo el país, por las dimensiones que llegó a alcanzar el oaxaqueño en la gran década nacional y en los años subsecuentes. Palabras de cierre. No siempre se pone atención en las condiciones en que se desarrollan los grandes personajes de la historia. La vida de los sujetos se resignifica de modo constante. Hay momentos de la existencia como la infancia y la adolescencia que son de gran trascendencia para el individuo. Como se puede constatar en los casos anteriores, la presencia e influencia de las madres de los generales liberales, aunque ellas mismas, al menos no todas de modo claro, coincidieran con las posturas políticas de sus vástagos, marcó a sus hijos y por extensión al destino de México. En su papel de esposas y madres,
Cada una de ellas muestra algo de la vida cotidiana de las mujeres a finales del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, en una época bastante compleja para el país. En este punto, más que afirmaciones, se pueden generar interrogantes. ¿Qué habría sucedido si Ignacia Martínez no hubiera reforzado la identificación que tuvo Leandro Valle con la figura e ideas libertarias de su padre? ¿Se habría evitado la guerra de los 3 años si María Guadalupe Ríos no hubiera influenciado a su hijo para desconocer la Constitución? Si María Rita de la Peña González hubiera intercedido por el esposo de Concepción Lombardo ante el vencedor de Querétaro, ¿habría salvado a Miramón? Si Petrona Mori no hubiera secundado la decisión de Porfirio Díaz de abandonar el camino de la vida religiosa, ¿qué habría acontecido con el México decimonónico? Lo tangible en las figuras de las 4 madres aquí mencionadas es su presencia en la vida de sus vástagos, quienes crecieron cubiertos por un manto materno, a veces en exceso de forma sutilmente violenta, como en el caso de Comonfort, mismo que los apuntaló para convertirse en protagonistas de la historia mexicana. Fueron esas mujeres y muchas otras, aquí no mencionadas por cuestiones de espacio, quienes forjaron toda una generación de militares del bando liberal. Con eso concluyo mi participación.